Siempre el cabello crespo ha sido o fue sinónimo de estar uno despeinado, desarreglado, descuidado. Habían pues jefes que decían no está bien arreglada para XY reunión donde uno se tenía que presentar. Y en el mundo corporativo lo conocen a uno y uno tiene pues un nombre, pero pues uno sale a hacer su emprendimiento y no es nadie. Cuando te vuelves emprendedor no vuelves a tener un fin de semana. Es un proceso, lo que te decía, de liberación, de fortaleza, de autoestima, de empoderamiento. En este capítulo de Revolución Mental estamos con nuestra experta en rizos, Marta Sanabria, que nos va a enseñar un montón de cosas para cuidar nuestro pelo crespito. Pero yo quisiera empezar, antes de preguntarle a Martica por todas las técnicas de cuidado, por hablar de la experiencia de Martica como emprendedora, que nos cuente aunque sea un poquito de su historia, que me parece muy maravillosa y muy inspiradora. Martica, bienvenida a Revolución Mental. Karencita, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Por venir a contar este pedacito de experiencia y de cambio que ha sido lo que tú dices, una revolución para el tema del cabello y sobre todo para el cabello rizado. Ay, sí, maravilloso todo lo que has logrado. Y yo quisiera que nos compartieras un poquito de esta historia de que tú estabas pues en la empresa privada y te tocaba alisarte y como dices un día, pues me voy a especializar en rizos. Bueno, Karencita, sí, trabajé 25 años en la parte del sector financiero, trabajé con seguros. Siempre me gustaba mi cabello, nunca hice proceso químico, pero sí me tocaba alisármelo y cepillármelo por el cargo y por los clientes que tenía, pues siempre el cabello crespo ha sido o fue sinónimo de estar uno despeinado, desarreglado, descuidado. Entonces siempre uno se sentía como diferente y pues obviamente habían pues jefes que decían no está bien arreglada para XY reunión donde uno se tenía que presentar. Pero siempre, obviamente, yo iba como en contra, pero pues seguiría los lineamientos de la empresa. Y ya pues después de todo este tiempo, cuando salgo de la empresa, empiezo a mirar que obviamente iba a ciertos lugares a cortarme mi cabello y siempre quedaba inconforme, porque cuando me lo cortaban yo decía de una manera y salía de otra. Siempre salía completamente como descuidada y yo decía, no, esto no era lo que yo quería y otra vez yo decía, no, esto no es. Entonces cuando salgo de la compañía, dije, no quiero pues seguir haciendo lo que quería, lo que estaba haciendo, digo, voy a cortar aquí como un ciclo ya. Empiezo a averiguar cómo es el proceso del cabello crespo y voy a averiguar a ciertas academias para cortar el cabello crespo y me dicen, no, el cabello crespo se corta igual que el liso. Y yo decía, pero no puede ser. Sí, que se cortaba exactamente igual. Entonces me pongo a investigar y en lo que me pongo a investigar me doy cuenta que no se cortaba igual y había como pues en muy pocos países academias y en uno de esos en Brasil y el curso estaba muy cercano a la fecha que yo estaba preguntando y me voy para Belo Horizonte a capacitarme en el cabello crespo. Y cuando llego allá, pues es un mundo completamente nuevo, pues desconocido, porque en Brasil el 80% de la población todos son crespos. Aquí en Colombia, para muchas personas les cuento que nosotros estamos entre el 60 y el 70% de la población entre ondulados, rizados y crespos, que todavía no nos conocemos esa estructura que tenemos de nuestra hebra capilar. Y cuando obviamente llego a Brasil a estudiar, pues me doy cuenta que este mundo me empieza a encantar y a fascinar y hago como el clic y la conexión automáticamente. Llego a Colombia pues a colocar el salón y cuando llego a colocar pues el salón, obviamente yo venía de un mundo, lo que tú dices, corporativo. Entonces digo, voy a dejar este mundo corporativo, quiero hacer algo diferente, pero no sabía qué. Aquí digo, vamos a empezar con un salón, una peluquería especializada en cabello rizado.
Esto fue a finales del 2018, donde todavía no había absolutamente nada de rizos, y en el mundo corporativo lo conocen a uno y uno tiene pues un nombre, pero pues uno sale a hacer su emprendimiento y no es nadie. Ay, claro, qué susto. Tienes que empezar de cero. Obviamente te cambian todas tus prioridades, porque cuando tú eres un empleado, una persona que va a trabajar, tú sabes que el viernes sales y vas a tener tu descanso de tu fin de semana y vas a tener tu salario. Cuando te vuelves emprendedor, no vuelves a tener un fin de semana. No, es una cosa impresionante que nadie sabe. Ni vuelves a tener salario fijo, así como puedes ganar más un mes, puedes ganar menos, tienes un montón de prioridades, bueno, en fin. Entonces, es impresionante. Exactamente, Karencita. Entonces fue empezar, pero dije, no, esto es, le voy a apostar. Me enamoré, sigo enamorada de este negocio, de este proceso, de ayudar a tantas personas con su cabello rizado, de volverles a dar su valor, su fuerza y su autoestima, porque es encontrar a muchas personas de lo que yo sentí algún día, lo sienten muchas personas que no se conocían, que no se conocen. Tengo personas que duraron 30, 35 años haciéndose procesos químicos y no conocían su cabello, y ese desconocimiento, como qué me van a decir, qué voy a hacer, y verse en ahora su cabello. Obviamente los primeros pasos, los primeros procesos es el cabello crespo, como lo que te comentaba anteriormente, es sinónimo de descuido. Entonces nadie quiere volumen, no, déjeme así, que el cabello quietico, pegadito, que no se me vaya a ver. Y en el proceso de las personas que se van aceptando su proceso, su cabello, su hebra capilar, como soy yo, se empiezan a conocer, porque las personas no nos conocemos cuando nos alisamos, no nos conocemos quiénes somos. Cuando ya nos conocemos, entonces la persona empieza, sí, ahora sí quiero volumen, ya quiero más volumen, quiero hacerme otra cosa diferente, y son otras personas completamente diferentes que ya ese valor y esa autoestima empieza a empoderar a esa persona, tanto en hombres como en mujeres, Karencita. Sí, yo lo he vivido con mi esposo. Ah, bueno, sí, exactamente. Ese Pacho, como empezamos de cero con su cabello supremamente corto, que decía que no era ni ondulado, crespo. Que no era ni ondulado, decía él. Y mira, tiene un crespo bastante adelantado, que es un tipo de rizo 3B, 3C que es bien apretado. Martica, yo llegué en pandemia porque, bueno, yo también hace mucho tiempo me alisaba el pelo, pero ya después dejé de alisármelo y decía, yo no soy ni lisa ni crespa, no me gustaba, como no sabía qué hacer con mi pelo, y pues unas sobrinitas me dijeron, es que mire, es que busque un lugar de crespos, y ni sé cómo, porque la vida es muy bella, llegué a donde tú estabas. Y tú me has enseñado, o sea, empezaste poco a poco y con esa paciencia, armarme crespito por crespito, hacer todo. Y yo quiero que hoy nos compartas como, digamos, un resumen importante de las cosas prácticas, porque una de las cosas que a mí me pasaba, y quiero empezar con esa pregunta, es que sentía que si me dejaba el pelo crespo nunca me iba a crecer, y es una cosa como eterna, como que uno ve que más se enrosca y más se enrosca, lo cual es muy bonito, pero a la vez uno dice, liso me da hasta acá, pero si yo me lo dejo crespo me da hasta acá, y quisiera que nos hablaras un poco del tema del crecimiento del cabello crespo. Bueno, lo que tú dices es muy, muy valioso, porque de verdad que nos pasa casi al 100% de las crespas. Siempre, como nos comparamos con un liso, el cabello crespo crece 1 centímetro por mes, no crece más. Pero cuando una persona es lisa, obviamente lo que tú dices, el liso yo veo 1 centímetro acá, 1 centímetro acá, y él va cayendo su centímetro y se va viendo todos los meses. Pero como somos rizadas o crespas, no va a ser de esa manera. Entonces, claro, todos tenemos unos crespitos, entonces el crespito crece 1 centímetro, pero resulta que no hay largo, porque empieza a ver el circulito, y hasta que él no haga su circulito completo, entonces ese circulito empieza a crecer. Entonces yo veo un cuarto de círculo, es 1 centímetro, pasó un mes, no hay crecimiento, otro centímetro, otro cuartico de crespito, no hay crecimiento. Más o menos el crecimiento yo lo empiezo a ver después del 4º, 5º mes, voy a ver que creció 1 centímetro. Entonces, ¿qué vas a ver o qué va a empezar a ver la persona? Encogimiento, porque el crecimiento se hace y va ¿para dónde? Para arriba.
Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta en la parte del crecimiento. Entonces, ¿y en eso influye la forma de cortarlo? Por ejemplo, ¿hay una forma de cortarlo para que crezca más? Sí, no, para que crezca, pues debemos estarle haciendo mantenimiento cortando las punticas, pero ya, la forma como se corta sí es completamente diferente. Debemos cortarlo siempre en seco. ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos cortar en seco? Porque resulta que todos los rizados crespos ondulados tenemos diferente patrón de rizo de onda en la misma cabellera. Ninguna cabellera es uniforme. Entonces, por ejemplo, tu cabello tiene patrón de rizo 3B y tiene patrón de rizo 3C. El 3B es una bolita de esta manera y el 3C es una bolita de esta manera. Es mucho más apretado. Entonces, cuando nos cortaban el mojado, mojaban y estiraban el cabello y pasaban la tijera. Cuando se seca, entonces yo empiezo a ver que no era lo que yo quería, ni lo que pedí, porque lo pedía a una altura y quedaba a otra altura. Ay, sí, terrible. Entonces, por eso debo cortarlo y adicionalmente porque puedo trasquilar a la persona, porque como los rizos, los patrones no son iguales, puedo trasquilar a la persona. Entonces, cuando yo hago un corte en seco, puedo visualizar qué es lo que yo estoy cortando a la altura de cada rizo respecto a esa ondita. Claro. Por eso siempre lo corto en seco. En seco. Y ahí, Martica, yo me acuerdo que en un momento en el que yo te decía, es que quiero que me crezca, tú me ayudaste o me explicaste cómo preparar un tónico que a mí me sirvió muchísimo para el crecimiento. ¿Cómo funciona este tónico? Bueno, estos son tónicos naturales. Lo podemos hacer con romero, con jengibre y con canela. Colocamos esos 3 ingredientes en un recipiente y los vamos a colocar a hervir más o menos entre 5 a 10 minutos. Lo bajamos, lo dejamos enfriar y lo vamos a colar. Lo vamos a colocar en un atomizador y esa agüita, ese tónico, nos lo vamos a aplicar solo en el cuero cabelludo y vamos a hacer masajitos con la yema de los dedos. Lo que nos sobre lo vamos a guardar en la tapa en la nevera, más o menos unos 20 días y ya a los 20 días debemos cambiarlo. El proceso se debe hacer, lo hago un mes, descanso un mes, hago un mes, descanso un mes. Ah, buenísimo. Martica, bueno, hablemos de el champú. Ok. Resulta que tú me enseñaste, y la diferencia se ve muchísimo en el pelo, que debía usar unos champús con unas condiciones especiales. Y también que curiosamente primero debería usar el rinse y luego un acondicionador y luego el champú. ¿Nos puedes explicar qué productos debemos usar y cómo se hace y cómo se usa? Sí, claro que sí. Bueno, para el cuidado del cabello tenemos que empezar a cuidar la hebra capilar y el cuero cabelludo. Entonces, las recomendaciones siempre es que utilicemos productos limpios. ¿Cuáles son esos productos limpios? Los que no tienen sulfatos, los que no tienen sales, los que no tienen parabenos, los que no tienen alcoholes. ¿Y por qué sin estos componentes? Porque resulta que esos componentes alteran ese pH del cuero cabelludo. Cuando se altera el pH del cuero cabelludo, se puede sentir seco, se puede sentir grasoso, puede salir una caspita. Y asimismo, pues cuando el cuero cabelludo no está bien, la hebra tampoco está bien. Es cuando se desestabiliza la hebra capilar. Entonces, cuando está desestabilizada es como, por ejemplo, los pies. Si yo no estoy bien con mis pies, el cuerpo se me desestabiliza. Exactamente, le pasa igual a la hebra capilar cuando no tengo estable el cuero cabelludo. Por eso siempre debo cuidar y mantener mi cuero cabelludo bien. Entonces, el proceso del lavado, ¿cómo lo debemos realizar? Igualmente, lo que tú dices, un acondicionador, tratémoslo de buscar también sin estos componentes. Entonces, vamos a utilizarlo de medios a puntas. Primero el acondicionador. Para una rizada, ¿de dónde son de medios a puntas? 2 deditos despegado de la raíz. De acá a acá son nuestros medios. Vamos a quitar todos los excesos de producto, de cremas, todo, y cuando limpiemos todo vamos a aplicar acondicionador de medios a puntas. Inmediatamente, sin retirar el acondicionador, vamos a aplicar el champú solamente en el cuero cabelludo.
Ok. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos limpiar esos excesos de grasita que se acumulan en el cuero cabelludo. ¿Y qué función hace el acondicionador de medios a puntas? Protege cuando el champú está bajando, él me está limpiando lo que tiene que limpiar y no le va a pasar absolutamente nada porque esta parte no es grasosa. Lo que va a tener grasita es el cuero cabelludo. Eso es lo que vamos a limpiar. Podemos hacer 2 lavados y no pasa absolutamente nada. Ok. Y ahí te quería preguntar, bueno, lo primero que quería contarles es que el 13 de enero Martica va a dar una masterclass aquí en Revolución Mental, ya mostrando con ejemplo cómo se hace cada uno de estos, el lavado, cómo se hacen los crespos, cómo se hace todo, y no se la pueden perder para aprender. Es un curso así, mejor dicho, exclusivo de rizos que nos lo va a regalar Martica. Y quería preguntarte, Martica, aparte de este lavado, ¿debo usar como un tratamiento para terminar esa hidratación? Sí, deberíamos hacer como un calendario para ese cuidado del cabello. ¿Cómo es ese calendario? Primero hacemos nuestro lavado, hacer nuestra mascarilla, ya sea de hidratación, ya sea de nutrición o ya sea de proteína, según la necesidad de la hebra capilar, pero que seamos muy juiciosos con ese proceso de hidrataciones y nutriciones, porque el cabello te lo va a agradecer, porque resulta que el cabello crespo es mucho más seco que el cabello liso. ¿Y por qué? Porque resulta que por todas las onditas que tenemos, cuando el folículo está alimentando a la hebra capilar, obviamente cuando hay un cabello liso, él lo alimenta, aquí empieza, aquí termina. Ya. Pero cuando hay una ondita, él tiene que hacer todo este trabajo para llegar acá. Entonces siempre los crespitos, por lo general todos necesitamos mucha hidratación, entonces vamos a estar más sequitos de medios a puntas. Lo tenemos que ayudar con mascarillas para que él obviamente otra vez se restablezca y tenga sus crespitos adecuados y con vida. Y esa hidratación maravillosa que tú haces allá en tu salón en Rizos y Crespos, que al final esa hidratación, ese cuidado, que es lo que vamos entendiendo, es el que hace que el rizo después se vaya formando y cada vez más, porque a mí me gusta mucho de este lugar, que no es que tú vas una vez, te peinan, sales peinado y después ya no te sirvió, digamos, para nada ese peinado, sino que en mi experiencia yo empecé a ir muchas veces y cada vez la onda me agarraba más, entonces yo iba y como que me hacían los rizos y es como si el cabello tuviera memoria. Sí, y ahí que además hay una cantidad de mujeres con rizos maravillosas que trabajan contigo y me parece un proyecto muy bonito. Después de que, bueno, primero te pregunto, ¿esa hidratación cada cuánto debe hacerse? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Sí. ¿Y la que se hace uno o la que hacen allá en Rizos y Crespos? No, tú la puedes hacer en tu casa y puedes ir de acuerdo como pueda la persona, puede ir al salón para realizarla. Nosotros lo realizamos obviamente con la mascarilla y tenemos una maquinita que se llama vaporozono, donde ese vaporozono lo que hace es como ensanchar la hebra capilar. Cuando se ensancha la hebra capilar por el vapor, lo que hace es penetrar y después colocamos frío para que selle la hebra capilar y esa hidratación se mantenga y se sostenga por más días. Que esa podría hacérmela yo, por ejemplo, una vez al mes. Sí, señora. Para el mantenimiento. También allá en Rizos y Crespos, cuando lo van a peinar a uno ve que utilizan la crema de peinar, no como uno está acostumbrado, que es así. Primero, no son cremas, digamos, que tengan todos estos químicos que dañan el pelo, sino unas cremas como especiales, como limpias, como dices tú. Pero además, uno ve que la textura es una textura particular. Y yo aprendí como a echarme la crema de peinar con esa textura. Y antes yo sentía que el pelo me quedaba como si estuviera mojado todo el día. Y una vez fui aprendiendo esta textura, pues se ve que el pelo se ve como un rizo mucho más bonito, hidratado. ¿Cómo se hace esta cremita? Bueno, te voy a eso lo que estabas diciendo, me va a volver un poquitico para llegar a donde estás. Eso que Karencita acaba de explicar, el cabello crespo tiene memoria. Ajá. Y resulta que a él no se le olvida de dónde viene ni su genética, porque si somos crespos, eso nunca nos va a cambiar. Entonces, lo que Karencita decía, cuando ella llegó no sabía si era lisa o crespa y empezó obviamente a ir muchas veces seguidas al salón para hacerse su definición y su cabello va cogiendo memoria. En la medida que tú le des esa libertad a la hebra capilar de volver a ser ella regresa y regresa mucho más fuerte
porque ya la vas a dejar ser ella, para que se muestre el natural como ella es. Entonces muchas personas llegan con sus procesos de queratina, de alicer, de cepillado o plancha o botox capilar, cirugía capilar, todo eso, estos son procesos químicos donde se daña la estructura de la hebra. Con estos procesos sí no se puede recuperar, hay que cortar. Claro. Ahí no o sea, si uno llega con queratina, esa queratina no coge crespo. No. Lo que ya dañó, este químico que dañó la estructura de la hebra, ya la hebra se dañó, ya ese cabellito está muerto, ya no. Claro, porque yo me acuerdo que yo me decía queratina aquí adelante y tú me lo fuiste cortando hasta que fue saliendo lo hizo. Menos mal me la hacía solo en este mechoncito. Exactamente. Y él ya... Me costó mucho que no fuera liso adelante, era como que se veía liso adelante y rizado atrás, pero yo estaba tan acostumbrada y estaba como tanto el estándar del liso que me costaba mucho dejármelo completamente rizo y bueno, y tú que además eres tan amorosa y yo, mamá Martica, yo quiero mi liso adelante. Pero ahora sí me acuerdo que con la queratina costaba sacarlo. Sí, ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, en la medida que tú le des la libertad y se vaya cortando ese cabello, obviamente la raíz empieza a coger muchísima más fuerza y con todo esto que estamos diciendo anteriormente de su lavado, de su hidratación, de un buen producto, el cabello empieza a coger memoria. Pero ¿cómo es el proceso? Porque me imagino que tú vas poco a poco y entonces te toca como que te va creciendo crespo, pero abajo hay queratina, no se puede cortar de una porque entonces ¿qué harías tú con el pelo muy cortico? ¿Cómo se hace ese proceso para que no sea tan...? Eso se llama proceso de transición. Entonces las transiciones se pueden manejar de dos maneras. Una se llama gran corte, que hay clientes que llegan y dicen, yo me quiero quitar todo. Y yo no sería capaz. No importa, entonces hay personas que lo hacen porque dice ya, lo que tú dices, hay una parte que queda crespa y la otra queda lisa, entonces la persona dice, quíteme todo. Ay, qué valiente. Esa ya sale, pero el cabello automáticamente lo empieza a agradecer muchísimo más rápido, claro, porque ya no tiene la puntica que le cuelga ahí, que es la que le da la fuerza para abajo y no deja subir. Ya. Y la otra se llama como una transición paulatinamente, que las clientas que no quieren sino solamente cortar sus punticas, se cortan las punticas, se define la parte que está obviamente rizada y lo otro lo trabajamos con una pinza eléctrica para hacer sus crespitos en la puntica para que la persona se vaya viendo visualmente y se vaya aceptando, porque ahí todavía las personas no se empiezan a aceptar y cuando ya se empiezan a ver, ya empieza a haber como más aceptación y más cariño con el cabello. Claro, a mí me costó un montón, o sea, primero pues el cambio en general, pero luego el cambio, yo ya me dejaba crespa, pero me veía despelucada porque no sentía mis rizos, pero esta parte de adelante fue como la que más me costó. Listo, súper. Y entonces ahora sí, hablemos del producto. Del lo que uno debe hacer como cuando se lava el pelo y se va. Después de que se lava el cabello, vamos a peinarnos. Hay diferentes productos para peinar el cabello rizado. Tenemos que tener en cuenta qué hebra capilar tenemos, porque no todos tenemos la misma hebra capilar y no nos sirven todos los productos, no son uniformes para todas las personas. Hay unas cabelleras que tienen una hebra capilar que se llaman hebras hidrofóbicas. Entonces, las personas que tienen cabello hidrofóbico no pueden utilizar una crema como la que utilizas tú o como la que utilizo yo. Estas cremas, esas personas necesitan unas cremas muchísimo más pesadas y más densas, que tengan aceites, que tengan mantecas en el buen sentido de la palabra, como manteca de karité, manteca de mango, para que esas hebras absorban más, porque esas cabelleras hidrofóbicas, a ese cabello no le gusta el agua y no lo recibe. Así como no recibe el agua, no recibe el producto. Si le da cualquier producto, va a decir, se lo devuelvo porque a mí eso no me gusta y no me sirve. Entonces la persona se empieza a ver esponjada. Esponjada. O sea que la información que tú das ahí es clave, porque yo pensé que la crema que tú me mandabas era la que le enviabas a todas, pero tú en esa sesión que haces, que además me parece tremendo, porque la mayoría de lugares uno va, lo hacen que salga bonito y ya, y que vuelva. Pero acá tú le explicas a uno, que es lo que me parece maravilloso, educarle a uno cómo ir y peinarse. Y entonces esas indicaciones son diferentes para cada persona. Para cada persona, porque todos no necesitamos la misma
crema de peinar. Entonces, esa persona necesita una crema un poquito más espesa. Por ejemplo, tú y yo necesitamos una crema que es muy parecida, que se llaman cremas activadoras de rizos, que son las mismas cremas de peinar, sin los componentes anteriormente que les habíamos comentado, y lo que hacemos es empezar a mezclarla con un poquito de agua. Vamos viendo cómo es la densidad de la crema y la vamos viendo, que tú lo decías en la entrevista anterior, que yo te decía que lo mezclaras como un yogur. Sí, más o menos. Lo que nosotros explicamos para que nos puedan entender en el salón es que hay que hacer una mezcla que quede como un yogurcito, yogo, no alpina. Sí. Alpina es espeso, yogo es un poco más líquido, para que la hebra capilar me lo reciba. Siempre debo tener en cuenta que cuando me voy a peinar, mi cabello tiene que estar mojado, casi empapado, porque por lo general las personas que salen de la ducha y lo que hacen es colocarse una toalla. Ay, sí, y ahí ya valió, ahí ya se te esponjó, se fue todo. Yo de hecho la toalla ahora, en vez de ponérmela en la cabeza, tengo una toalla especial que la pongo en el piso para no resbalarme, porque salgo empapada y ahí mismo me echo mi yogurcito. Exactamente. Entonces, así debe ser, ¿no? Las recomendaciones que las van a ver en la masterclass: no usar la toalla normal, sino usar la toalla de microfibra. Vamos a retirar solamente, si está muy mojado, quitamos el exceso un poquito con la toalla, pero cuando vaya a aplicar el producto, necesito volver a mojar la hebra capilar y aplicar la crema de peinar. Pero entonces yo puedo, si tengo el pelo empapado, me lo echo el yogur con el pelo empapado, ¿ahí puedo pasar la toalla y secar un poquito después? No, hasta que no peines. Debes peinarlo, ¿para qué? Para que el cepillo me haga el ejercicio de que penetre por toda la hebra capilar, porque si tú lo aplicas de esta manera y lo aplicas, no lo pasaste, no alcanza a absorber en la hebra capilar y por ahí te puede salir frizz o se puede esponjar el cabello, porque no penetró lo que necesitaba en la hebra capilar. Que insisto que en la masterclass del 13 de enero pueden ver el paso a paso, que a veces viéndolo es mucho más fácil. Sí, señora, así es. Bueno, y ya después de que me eche mi producto, ya, bueno, todo después, ¿cuál es el siguiente paso? Porque nos faltó explicar que hay como un cepillo especial que tú vendes, ¿no? Que es como un cepillo que es totalmente diferente a los que usaba uno y que hace totalmente la diferencia. Sí, ¿qué diferencia tienen estos cepillos? Hay ahora variedad de cepillos para crespas. Estos cepillos, lo que tienen de diferente a los tradicionales es que el cepillo se le acomoda a la hebra capilar. No la hebra capilar se acomoda al cepillo, porque antes se reventaba mucho el cabello con las cerditas del cepillo, eran muy duras. Aquí son como ergonómicas, entonces cuando uno pasa el cepillo, el cepillo se va acomodando a lo que yo le vaya dando. Entonces se vuelve demasiado flexible para poder manejar el cabello, que no se reviente la hebra capilar. Eso es lo diferente que tiene el cepillo. Listo, entonces paso el cepillo y ya después, ¿cuál sería el paso que sigue? Después ya podemos, cuando ya pasamos el cepillo, colocamos la crema, podemos ahora sí quitar el exceso de humedad. Con la toalla de microfibra. Las personas que tengan secador, podemos empezar a utilizar el secador. El secador que utilizamos es un secador normal, tiene que tener un difusor. Súper importante. Que tenga un difusor. ¿Por qué? Porque si lo utilizo con la boquilla normal que trae el secador, lo que voy a hacer es esponjar los crespitos y otra vez se les va a salir el producto y otra vez voy a quedar con frizz. Entonces es recomendable tener un difusor, que bueno, en la masterclass se los voy a mostrar, y bueno, de pronto aquí se los puedo también dar como otro consejito extra, que si no llegan a tener ese difusor, lo podemos hacer con un colador. ¡Ay, buenísimo! Por si no viaja, lo que sea. Vamos a colocar el colador y vamos a colocar el secador por debajo, pero el colador me está haciendo el ejercicio de tener el crespito quieto y estoy pasando el secador por debajo y aquí estoy teniendo el colador. Las personas que no lleguen a tener un difusor en la casa pueden utilizar un colador. ¡Ay, eso está buenísimo! Y ya después, entonces ya, pues eso es lo que yo hago siempre y me va quedando mi crespo. Lo que pasa es que sí,
siento que se requiere mucho pues el mantenimiento, ¿no? Yo siempre que puedo y estoy en Bogotá voy a tu salón y voy a la hidratación y todo, porque sí, es lo que hace como que tú dices que vuelva a recuperar como esa memoria. Sí. Sí, y para las personas que inician su proceso para volverlo a recuperar, siempre yo recomiendo que lo podamos secar y peinar, que también en la masterclass está que yo recomiendo peinar hacia arriba, nunca hacia abajo. ¿Por qué? Porque el cabello tiene memoria, lo que les he explicado. Entonces, cuando yo peino hacia abajo, le doy la orden al cabello que esto se me vaya alisando. Entonces llegan muchas clientas que me dicen, pero es que yo soy lisa acá y crespa acá. No. Entonces, en la medida que yo le vaya dando la orden al cabello que su raíz es esta y que de aquí viene, él automáticamente él va cogiendo fuerza desde la raíz. Entonces, las personas, por ejemplo, que son onduladas, obviamente les va a costar muchísimo más que su raíz coja, porque levemente se hace una vez. Entonces recomiendo mucho peinarlo hacia arriba y secar con el difusor, para que el difusor cuando estamos secando, él lo que hace es coger fuerza acá. Entonces cuando ya lo estoy secando y le estoy cogiendo la fuerza, él se queda quieto ahí. Pero si yo lo dejo mojado, secar al aire libre, pues que también se puede hacer, el agua pesa. Cuando pesa, ala. Entonces no me da esa fuerza que necesito para que el cabello vaya cogiendo fuerza y vaya recuperándose. Claro, tremendo. Martica, ¿cada cuánto entonces lavarse el pelo? Bueno, recomendable o sea, siempre pues como la persona se sienta bien. Sí. Pero yo recomiendo 2 veces a la semana que lo pueda hacer la persona y tiene que hacer este proceso que estamos hablando y que hemos comentado, lo deben hacer siempre. ¿Para siempre. qué? Cada vez que me lave el pelo debo hacer ese proceso. El proceso, sí. La hidratación 1 vez a la semana. Pero el proceso de la rutina de peinarlo, sí, siempre. Bueno, y me gustaría agregar que después del peinado, si tú te acuestas en una almohada normal, bueno, yo lo que hago es que yo tengo estas moñitas, ya no compro nunca más como cauchos normales de pelo, me hago mi coletica así para dormir y pues todo el tiempo me duermo como con mi coletica así, y trato de usar almohadas que no sean pues todo esto me lo enseña Martica, de material normal, porque se le va cayendo a uno el crespito para que le dure pues todos los días para salir al aire con el crespito. Bueno, ahí te cuento entonces, después de que hagamos todo ese proceso de definición, que ya lo tenemos, que vamos a cuidarlo, en la parte de la dormida, que pues sobre todo a muchas personas dicen, bueno, sí, ya salí perfecta de allá y ahora dígame mañana qué hago en mi casa. Entonces, bueno, el cuidado es con un gorrito para dormir. Yo sé que Karencita casi no lo utiliza, pero Pacho sí lo utiliza muy sí. Es un gorrito. Hay varias formas de gorritos. Hay unos gorritos que son de satín, otros que son unos tubos. Nosotros por lo general usamos el tubito. ¿Por qué? Porque ese tubo lo que hace es subir, cuando yo me lo estoy colocando, se sube el cabello y el cabello queda aquí encapsulado. Entonces el cabello no se mueve, queda ahí quieto. Y dormir obviamente con la funda de satín. ¿Qué hace la funda de satín? Es ayudarme a que no se me salga la humedad ni el producto del cabello, para que la pueda retener, porque los materiales tradicionales de las almohadas, de las fundas, discúlpame, lo que hacen es quitar esa humedad y el producto. Entonces al otro día amanezco llena de frizz. Entonces, tremendo. Este material de satín, eso es lo que hace retenerlo. Y bueno, como tú ya tienes el cabello largo, ya sabes manejarlo con tu moñita, entonces tú también ya lo aprendiste a manejar. Hay muchas personas que lo manejan de esa manera también. Sí, pero sí trato de tener la almohadita que sea de satín y pues me hago la moña y ya como que le tengo el tiro así. Y al otro día hay que, de pronto, por ejemplo, tú que no duermes con el gorrito, la persona dice, bueno, ¿y qué le hago si me llega a salir frizz? Ahí se puede hacer refrescar el cabello. El retoque. ¿Cómo hago el retoque si me está empezando un poquito de frizz y quiero que me dure más días? Exactamente. Entonces ahí lo puedo hacer hay geles que se llaman geles fluidos, donde yo me los puedo aplicar y puedo mantener puedo pasarlo por los crespitos y lo puedo seguir manteniendo. O hay unos mousse que también son suaves, que también los puedo mantener con ese producto. Muy bien, pues en Rizos y Crespos estuvimos grabando esta masterclass. Ay, no, dije eso mal, perdón. Voy a repetir ese pedacito.
Pues en Rizos y Crespos vamos a estar dictando nuestra masterclass maravillosa con Martica. Y te quiero preguntar, ¿dónde queda Rizos y Crespos? ¿Cómo hacemos para agendar la cita? Además, porque allá se consiguen todos estos productos, pero es que es un lugar maravilloso y además yo me siento súper orgullosa de ver cómo vas creciendo, cómo logras, gracias al amor y la pasión que tienes por lo que haces, cómo poner, como tú dices, todas estas mujeres que es como más de fondo, no solamente ir a hacerse los rizos, es ir a recuperar mi pelo, a sentir como esa fuerza de mi cabello, de ser como soy, de bueno, de una cantidad de cosas muy bellas que suceden. De liberación. Allá, de liberación, eso, allá en Sí, Rizos y Crespos. es un proceso, lo que te decía, de liberación, de fortaleza, de autoestima, de empoderamiento, de ver a las personas, lo que te decía, tanto hombres como mujeres, de ver cómo regresan a seguir cuidando su cabello, en que ya se sienten obviamente empoderados con su cabello, que ya se aceptaron, en que si yo quiero salir a una reunión, no tengo que alisarme, no tengo que peinarme de una manera diferente que no sea con mi cabello. Por ejemplo, en esta época de Navidad que vienen muchos grados, muchas reuniones, las personas cómo nos buscan para hacerse sus peinados con su cabello rizado. De verdad que es muy, muy bonito ver las personas cómo empiezan a cambiar y cómo empiezan a crecer y cómo se empiezan a aceptar. De verdad que para mí me siento súper orgullosa de ese proceso, que así como yo lo viví, lo sentí algún día, hoy también puedo decir que me siento muy orgullosa de mi cabello, que no cambio este emprendimiento, no lo cambio, no lo cambiaría, que ha sido de muchos sacrificios y lo volvería a hacer otra vez si vuelvan a hacer. Volverías a hacer todo el esfuerzo de todo lo que cuesta emprender, que es un montón. Todo. Martica, ¿dónde queda Rizos y Crespos? Y también me gustaría que nos compartieras las redes, el teléfono, toda la información para las personas que quieren ir a cuidar sus rizos. Bueno, Rizos y Crespos queda en la carrera 14, 7947, piso 2, estamos a media cuadra del Centro Comercial Atlantis. Nuestro Instagram es Rizos y Crespos Bogotá. El teléfono es 310-588-6348, nos pueden ubicar. Y estamos listos, Martica, para nuestra masterclass el 13 de enero. Cuéntanos entonces, ahí se explica todo el proceso, ya viéndolo. Sí, explicamos todo el proceso, cómo es el corte, cómo se realiza el corte, después del corte, porque no somos el salón o la peluquería tradicional, que la persona va a llegar, que siempre entra y le lavan el cabello y después corta. No, aquí es al contrario. Aquí primero llegas con tu cabello seco, se corta y después pasas al lavado. Entonces en la masterclass empezamos por el corte, explicando cómo se realiza el corte y por qué hacemos un corte en seco. Pasamos al lavado, donde vamos a explicar todo el proceso de lavado y después el proceso de hidratación. Después vamos a hacer el proceso de la definición, cómo podemos hacer una definición en casa, porque una cosa es lo que nosotras explicamos o hacemos en el salón, que es pues obviamente que es mucho más detallado, con mucho más trabajo, porque una cita en Rizos y Crespos se demora aproximadamente 2 horas y media, porque hay que hacer risito por risito, entonces obviamente es muy demorado y todas las clientes dicen, no, yo no me voy a hacer eso en mi casa, si eso me toca hacerlo, entonces ya no tengo tiempo, yo no lo voy a hacer, entonces me quedo así. Entonces, para que las personas no desistan de su proceso y lo puedan continuar haciendo en su casa, para eso hacemos la asesoría en el salón y está en la masterclass, donde lo pueden hacer pues un poco más rápido en su casa y cómo lo pueden obviamente manejar y llevar y cómo hacer toda la parte del proceso del manejo del producto. Maravilloso. Martica, pues te felicito, tú sabes que te quiero mucho, pero además siento un orgullo tremendo de estas mujeres emprendedoras y cómo has logrado sacar este proyecto adelante con un esfuerzo que yo creo que nadie alcanza a imaginar, pero además con este tema de fondo tan bonito de poder sentirnos orgullosas, de sentir como ese empoderamiento a través de vernos como en realidad somos.
Entonces, te quiero agradecer por todo el conocimiento que compartes y también pues por esta masterclass que estoy segura que para muchas mujeres y hombres que tienen los rizos y que van a ver cómo pueden hacer esta transformación y que pueden además tener una cantidad de recomendaciones para cómo hacerlo en casa, va a ser de mucha ayuda. Te agradezco mucho por estar hoy en Revolución Mental. No, Karencita, de verdad, muchas gracias a ti, muchas gracias por darme la oportunidad de venir a contarles un poquito y un pedacito de este proceso, que todas las personas que están pues en sus casas, que nos puedan ver y que nos puedan escuchar, de verdad que inténtenlo, que nunca se van a arrepentir de ese proceso que van a empezar a hacer con su cabello y ese cariño que se van a empezar a coger cada persona que está en su casa. Maravilloso. Muchas gracias, Martica. Gracias a ti, Karencita. Un abrazo gigante.